muy buenas noches a todos. Qué bueno que nos estén acompañando en esta noche. Jurista, caballerísimo Javier Rivero, qué bueno volvernos a encontrar. Estamos de vuelta al ruedo. Así Qué bueno. es, hace tiempo ya llevábamos sin reunirnos. Bienvenidos a la firma, los que nos están acompañando en esta transmisión. Recuerden compartirla con personas que estén interesadas en temas jurídicos, temas de actualidad o que simplemente quieran pasar un rato agradable después de un día de trabajo. Hoy he trabajado de una manera impresionante, más bacano. ¿Por qué? A ver. A mí me gusta mucho, es decir, hay personas que se quejan de cuando hay mucho trabajo. A mí me gusta mucho cuando hay trabajo, porque si hay trabajo es que las cosas van avanzando. Va bien. He tenido que estudiar, he tenido que leer. Le mando un gran saludo a un gran amigo que posiblemente esté viendo esta transmisión, que se dio un comentario súper. Hemos estado estudiando procesal, que creo que es un área del derecho que todos debemos repasar, todos debemos estudiar en todo momento, porque el procesal es clave. ¿Teoría general del proceso? Sí, correcto. ¿Allá le llaman así? ¿Hay qué? ¿Allá le llaman así teoría general del proceso? Así se llama una materia, sin embargo la especialización es en derecho procesal como tal. Claro. Y no, efectivo, es mantenerse al tanto, calientico de muchos temas que de pronto por el enfoque que uno le da a la labor o a la profesión uno no lo desarrolla. Yo me muevo más un poco en el derecho público, sin embargo esto como derecho privado, por decirlo así, sirve un montón y es muy bueno mantenerse actualizado, creo yo. Es muy importante, Ahora es por acá estamos. Listo, calisto. Queremos dar la bienvenida otra vez entonces a todos aquellos. Recuerden dejarnos un comentario, cómo se escucha, cómo se oye, cómo se siente y cómo se establece todo, porque queremos que tengamos todos un espacio ameno, porque hoy tenemos un tema muy, muy importante. Un tema que es, ¿usted lo diría que es parte del procesal? Se está volviendo parte del proceso, ¿no? Quiere como que ha venido para quedarse. Implementarse, y yo creo que es algo que sí o sí vamos a tener que asumir en adelante. Creo que los más avisados ya se habrán dado cuenta de que estamos hablando en el título del stream. Sin embargo, vamos a mencionarlo y nos estamos refiriendo al metaverso y a todo lo que va a pasar. Antes de hablar de ello, vamos a compartir un video que salió en una de las más actuales fuentes de opinión pública y de jurisprudencia, porque he conocido personas que me han dicho, es que yo vi en TikTok que un abogado dijo, yo decía, su máquina, ya un concepto jurídico de TikTok tiene un peso gigantesco. Estamos hablando de metaverso, no de multiverso, para que no se confunda. Sí, no falta el que diga que se encontró por allá Thanos o a Peter Parker. O a Peter Parker, algo así. No, estamos hablando del metaverso, así que voy a reproducir el video para que por favor lo vean. Vamos a salir un momentico acá, un momentico acá. Aquí está. A ver. Creo que se volvió más pequeño. Aquí está. Creo que tú no lo alcanzas a ver desde ahí. Sin embargo te lo voy a proyectar. Creo que te lo puedo proyectar al mismo tiempo. Así. Y lo vamos viendo y lo vamos comentando. A ver. Bueno. Correcto, aquí estamos. No, pero es que me muestra acá diferente. Aunque podría ser. Yo sí lo veo bien, ¿eh? Yo sí lo veo bien. Si lo extiendo un poco acá. Sí, es que estoy viendo cómo acomodarlo aquí en pantalla. Creo que suba un poquito más y ya está. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ya. Ajá. Bueno. Sí, ahí está perfecto. Vamos entonces a ver qué es lo que sucede. Armémosle a la música para que podamos escuchar. Y dice, no veo acá. Dice así. Hemos marcado un hito en la innovación
y en la utilización de nuevas tecnologías para lograr el esclarecimiento de los hechos. Es la primera vez que un tribunal de la República, y especialmente en materia penal, lleva a cabo esta experiencia. Así que nos sentimos de alguna manera también expectantes en torno a los resultados que vaya a tener su aplicación en un juicio como el que se está llevando a cabo en el tribunal. La tecnología utilizada consiste en realizar un escáner en 3 dimensiones del sitio del suceso y luego reconstruir a partir de estas imágenes las versiones que puedan tener algún testigo o simplemente representar cuál era la realidad del lugar en el que se verifican los hechos. Los Oculus, ¿no? Luego esta reconstrucción puede ser exhibida a las defensas, al querellante o al tribunal a través de la utilización de unos visores especiales que producen una realidad inmersiva, es decir, que las personas están insertas dentro del sitio del suceso. Con esto transmitimos una visión que es mucho más clara de cuál es la dinámica de los hechos, podemos graficar de mejor manera las diferentes versiones, podemos replicar la dinámica de ocurrencia de los hechos, aportando claridad para la decisión que tiene que adoptar el tribunal. Acá también pasa. Bueno, ahí lo tuvimos. Cerremos acá entonces y volvemos. Javier, ¿qué impresiones te deja este video? Y queremos también, mientras Javier nos conteste, dejar la pregunta en el aire a través del chat, que nos contesten qué impresión les deja este video y cuéntanos. A ver, por lo que he podido entender, yo creo que es una implementación muy importante porque de alguna otra forma, bueno, mencionaron que era en el área penal, ¿no? Yo lo veo en el tema penal. En el tema penal veo que siempre hay una reconstrucción de los hechos, ¿no? Sobre todo para casos muy difíciles. Yo he visto que usualmente, por ejemplo, una vez llevé un caso, sin comentar qué era exactamente el delito, era en la noche, era en la madrugada, y claramente no van a hacer una reconstrucción de los hechos en la madrugada, porque acá, sobre todo acá en Perú, que la gente trabaja de 8 a 5 y ni un minuto más, ni un minuto menos, no lo van a hacer en la madrugada. Y era muy importante que ese delito se pueda demostrar el tema nocturno, sobre todo en la madrugada, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, esto siento que te puede ayudar a ponerte en ese preciso momento para poder hacer una buena reconstrucción de los hechos. Creo que sí es importante siempre y cuando se use siempre con la diligencia necesaria. Los mecanismos también son importantes, porque el tema de costo acá en Perú, si te cuesta mucho, la gente dice no, no gracias, ahí nomás nos quedamos como estamos. Pero pienso de que sí, en algún momento nos vamos a tener que de alguna otra manera meter a ese mundo, queramos o no. A mí me sucede algo con el tema de metaverso, el tema de pandemia, que la pandemia nos empujó un montón, y más que todo el mundo jurídico, que es, digámoslo así, un entorno muy lento, muy denso, muy pesado, muy reacio a las tecnologías. Gran cantidad de colegas, me atrevería a decir que la mayoría de colegas que están en funciones de litigio o directamente relacionado en el día a día con el litigio, son personas mucho mayores, que se les complica, y creo que hoy en día estamos viviendo lo que en su momento tuvo que haber sido el internet. Estoy hablando de años 90 y pico, en donde profesores, y aún mi padre me comentaba que ellos tenían que ir hasta Bogotá, hasta la capital, a buscar libros y sentencias y buscar la revista para información. Y no hablo, bueno, sí, ya son casi 20 años. Sin embargo, si uno lo proyecta o lo contextualiza, hoy en día hemos avanzado muchísimo, muchísimo, tanto que un abogado con que tenga su computadora y un buen fundamento en su conocimiento tiene muchísima ventaja. Es que claro, yo siempre... Dime. Yo siempre escuchaba eso en el tema de los profesores que mencionaban que... Los profesores antiguos, ¿no? Mencionaban que ellos, o sea, no había computadora, no había que voy a buscar en Google, que voy a buscar en el libro en PDF, no, o sea, era... Tenías que ir a la biblioteca y ver si estaba ese libro, y en todo caso, si no lo tenías de alguna otra manera, comprarlo, ¿no? Pedirlo y comprarlo.
y hemos evolucionado de una manera tremenda. Entonces, creo yo, y conforme a lo que dices, que estamos viviendo ese cambio de paradigma, ese cambio de temporada, en donde ya el metaverso es algo real. Sin embargo, es algo que va muy unido al concepto o el tema de inteligencia artificial. Es algo que debemos ir hilando delgado e hilando seguro. ¿Por qué? Porque nosotros en el derecho tenemos que proteger algo muy importante, y es la garantía del debido proceso. El debido proceso es un principio fundamental del derecho que no es negociable, que es imperativo y que debe ser protegido en estos aspectos donde la tecnología comienza a permear el aspecto del derecho. Porque referente a ese video y de pronto al debate que se genera ampliamente sobre el metaverso y la inteligencia artificial, vienen tres preguntas que yo plantearía, y es: se genera una escena, hablemoslo desde el penal, pero de igual manera el metaverso puede aplicar a cualquier cosa. Es decir, un perito puede hacer una valoración ante el juez durante una audiencia de presentar un inmueble y presentarlo a través del metaverso. Ya no sería simplemente evaluar los linderos, sino poder transportar al juez hasta el predio mismo, como un estilo de Google Maps, en donde todos en la audiencia puedan estar parados en el predio, viendo el predio en tiempo real. Que esos son avances que son posibles con Google Maps. Sí, y de alguna otra manera, mete al juez directamente a los hechos, ¿no? Porque mayormente, no sé cómo sea allá en Colombia, pero acá cuando hay un juez, sobre todo en lo que llega a ser el juicio, mayormente el juez recién tiene el caso, porque es otro juez, no es el que ha llevado toda la investigación, es otro juez. Y entonces solamente es una lectura de los hechos, es una lectura básicamente de lo que yo he podido leer, que es una lectura que en realidad no sirve para nada, ¿no? Entonces, de alguna otra manera que tú se lo puedas plasmar de otra manera, no solamente con el papel, sino con un metaverso, que él pueda ver exactamente todo lo que se puede haber investigado y algo preparado, yo creo que sirve totalmente. Claro, es un avance gigante. De pronto en la parte penal, que tenemos diferentes jueces, hablando del sentido de que cada uno tiene su función, y en la parte civil y comercial, que es un mismo juez de pronto en una segunda instancia, pero plasma la visión que puede tener el juzgador de los hechos como tú lo planteas. Es decir, hablemoslo de materia laboral, en donde un trabajador se queja de que su ambiente de trabajo no es adecuado. Entonces el juez ya no solo depende del peritaje de un inspector del trabajo, sino que directamente el juez puede ordenar que se establezca una maqueta de modelado virtual del lugar de trabajo. Claro, es que básicamente, o sea, ¿qué es mejor? Que el juez solamente escuche lo que dicen las partes, sí, que los hechos sucedieron así, que tenemos tal prueba, o es mejor que tú puedas narrarle los hechos y a eso lo sumas que está en un ambiente contextualizado justamente para eso. Entonces el juez, mientras te va escuchando, va mirando en dónde se encuentra y va diciendo, lo que me estás informando está acá, voy viendo poco a poco y sigo tu narrativa en base a lo que estoy viendo por los visores, ¿no? Que eso se vuelve, y podríamos decir, también la parte a considerar. Y es que primero se vuelve una carga probatoria desequilibrada, porque partimos desde el punto de vista de que no todas las personas, como tú lo decías, tienen acceso a este tipo de elementos probatorios. Y claramente, no sé si alguna vez has usado un Oculus o algún visor de realidad virtual, y si lo han utilizado en el chat, las personas que nos están viendo nos lo pueden comentar. Literalmente los sentidos se disocian y tú te metes en ese mundo. Entonces, al momento de evaluar una carga probatoria entre un abogado de una parte que simplemente presenta unos hechos narrados y otro abogado que presenta una prueba de realidad virtual, evidentemente la percepción del juez se va a decantar por la prueba de realidad virtual, porque ya va más allá de su propia capacidad de raciocinio, sino que sus sentidos se ven permeados por la prueba. No hay un equilibrio de partes en ese aspecto, claro. Creo yo. No, sí, tal cual. Yo considero que,
de alguna otra manera suma muchísimo como un medio probatorio, o sea, totalmente, porque mayormente ¿qué es lo que intenta el abogado? No solamente el penalista, ¿no? Sino en cualquier proceso, lo que tú intentas es demostrar tu pretensión, demostrar los hechos que tú estás informando, y si tú tienes la posibilidad de como medio probatorio poder dar el contexto visual también y ponerlo en contexto, y literalmente es estar en el lugar de los hechos. O sea, entonces yo considero de que sí, efectivamente es algo que se debería implementar, pero ahora ¿cuál es el problema? El presupuesto. El presupuesto es en qué casos lo podrías utilizar, si de alguna otra manera vulnera algún tipo de derecho, ¿qué diría el abogado que no le conviene que utilicen justamente este contexto? Porque no le conviene, porque básicamente después ya podría tener, al ver el lugar de los hechos y el fiscal poder decirle así sucedió y todo, la otra parte se va a sentir de alguna otra manera vulnerada, se podría decir. Es una afectación al debido proceso, al equilibrio de partes, diría yo. Más que al debido proceso, al equilibrio de partes. Porque esto me imagino que lo propone el mismo juzgado, o sea, lo propone el mismo, tal vez el fiscal, lo propone el mismo juez, o sea, la misma sala de juzgamiento en el proceso que se encuentre. Entonces, uno ya puede decir, pucha, están ayudando, a quien están ayudando es al fiscal, ¿no? Ajá. Al fiscal. Entonces, de alguna otra manera, sí, ahí habría algún tipo de vulneración, tal vez a la igualdad de armas, ¿no? Correcto. Hay un desequilibrio que se presenta y que es muy palpable. Porque hablándolo desde la perspectiva penal, claramente hay un equilibrio en cierto aspecto, pero de la parte civil claramente las partes son muy desproporcionadas. O sea, desde la parte laboral, en donde el empleador claramente tiene una posición mucho superior, mucho más superior y coactiva que el empleador. Entonces, son informaciones y posturas que es muy importante analizar en la aplicación de estos elementos. Voy a hacer una pregunta que va muy al caso y ¿es justo y legal que un juez se base en la recomendación de inteligencia artificial? Podríamos añadirle o en la valoración de metaverso para decidir si una persona debe ir a prisión preventiva. A ver, claro. Ya yendo más a fondo, bueno, para prisión preventiva tiene que cumplir con ciertos requisitos importantes. Entonces, mayormente cuando hay un tema de prisión preventiva es porque ya me puedo saltar esa etapa de diligencias preliminares y de frente voy a una formalización porque ya tengo suficientes elementos en tu contra, ¿no? Mayormente si hay un video gigantesco de una cámara donde sale que estás cometiendo el hecho, ya no necesito investigar tanto que digamos, ya solamente debería investigar por qué lo hiciste, cuál fue el motivo, si tuviste cómplices o eso. Entonces, si yo sintiera que a un cliente quieren utilizar o implementar justo esta modalidad del metaverso para poder llevarlo a una prisión preventiva correcta, yo mencionaría de que no es justo. No hay igualdad de armas, porque de alguna otra forma a quien están favoreciendo y a quien le están dando más herramientas para poder explicar su pretensión es al fiscal. Entonces, ¿cómo yo me defiendo si es una contextualización? Imaginemos quién propone el contexto del metaverso. O sea, eso lo propone, imaginemos, el fiscal. El fiscal va a ser el lugar y el contexto, lo que el juez va a ver y lo que todos vamos a ver en la realidad virtual, de acuerdo a lo que le conviene, ¿no? Correcto, que ahí se presenta un sesgo del que ahorita quería hablar, sin embargo continúa. Porque usted sabe que puede haber puntos ciegos, o sea, puede haber un tema de que el fiscal hace el contexto y yo menciono no, pero hay un punto ciego en tal lugar, tú me estás poniendo esto porque a ti te conviene, pero en el momento en el que yo me encontraba, ese lugar que tú estás señalando con total iluminación no estaba así. Entonces, de alguna otra manera, si posteriormente hay testigos o algo del hecho, el testigo va a dar una información diferente al contexto que tú estás dando. Tú lo estás poniendo totalmente iluminado cuando no había esa iluminación, ¿no? Que partiríamos desde una perspectiva muy compleja, y es que la construcción de esos escenarios o del contexto del que tú mencionas
sería a través de un profesional, evidentemente en diseño de realidad virtual, pero ese profesional se basaría en testimonios o información recopilada que puede ser muy variable, que tiene una alta probabilidad de que maneje errores, porque las mismas personas que una parte decide utilizar para la construcción de su contexto pueden ser diferentes, a menos, que es lo que tú mencionas, de que sea el juez el que de oficio ordene y diga: este perito y este perito van a hacer el metaverso, es decir, van a hacer el escenario, el contexto, y con base en eso nos vamos a desarrollar. Pero aún allí habría una posibilidad de vulneración al debido proceso. ¿Por qué? Porque ¿qué puede garantizar que el escenario que se está planteando es el adecuado? Siendo que el escenario real es tan difícil de igualar, tanto que nosotros en el derecho hablamos no de una verdad material, sino de una verdad probatoria. Claro, lo que nosotros le llamamos acá una verdad fáctica, nunca vamos a llegar a una verdad absoluta, porque justamente es dicho contra dicho, y al final el que tiene más pruebas lo sabe expresar mejor, porque ojo, yo me he encontrado en muchos procesos que el fiscal puede tener muchísimas pruebas, pero no lo supo plantear en el delito o no lo supo incorporar al delito. Puedes tener muchísimas pruebas, pero si no lo sabes enfocar al tema penal, obviamente no va a prosperar eso. Pero a ver, yo justamente tuve un caso que yo me imagino esto, y lo pongo como ejemplo para que más o menos puedan entender lo que queremos decir. Yo tuve un caso en el que hubo un tema de tocamiento, ustedes ya entenderán, no vamos a especificar claramente porque en algunas plataformas se ponen especiales, justamente yo lo que decía era que esta persona no reconoce y más bien confunde a la persona que se encontraba en la cama con un menor, y esto fue por el tema de la luz. Hay una teoría justamente que yo pude observar, Cristian, que es que imagínese que usted ya lleva 1 hora en la oscuridad de su cuarto. Sus ojos de alguna otra manera ya se acostumbran a poder ver el lugar y el contexto en el que usted está. Correcto. Ajá, y si una persona recién entra, tiene que tener un tema de aclimatarse para... Ajá. Entonces, llevemos este caso al tema del metaverso. Imagínense que el contexto donde lo ponen lo hagan muy iluminado. Claramente esa teoría se cae, porque el juez va a decir: acá veo perfectamente. Si esto está totalmente como deberían ser los hechos y el lugar de los hechos, acá está perfecto. La teoría del abogado no tiene nada que ver. Entonces, ahí ya habría un perjuicio, porque yo no sé si la realidad virtual, en teoría, podría ser idéntica a lo que llega a ser el mundo real, ¿no? Si podría llegar a esa iluminación que yo me quiero referir. Yo creo que no alcanzaría a hacerlo porque, como decimos, la situación fáctica, la realidad, es imposible asimilarla, me atrevería a decir yo a incluir esa palabra. Pero de pronto el uso del metaverso sí se podría plantear en aspectos un poco menos cruciales en el proceso. Por ejemplo, la trayectoria de un proyectil, por ejemplo, lo que planteaba de pronto de los linderos o un espacio de trabajo. Es decir, habría que tener unas políticas, no solo en cuanto a criminalidad, políticas, unos acuerdos jurídicos muy claros de qué puede y qué no puede ser manifestado a través de metaverso, que creo que ese es el primer paso. O sea, definamos qué podemos y qué no podemos hacer en el metaverso, que es lo mismo que sucede y va a suceder con la inteligencia artificial. ¿Qué puede y qué no se puede hacer con la inteligencia artificial? Porque acá algo que sucedía en Colombia es que la Corte Constitucional emitía una sentencia frente a la inteligencia artificial, que tiene todo el sentido del mundo relacionarla con el metaverso, y es que el uso de herramientas no puede supeditar la racionalidad del ser humano, ni puede vulnerar la estabilidad de la realidad que se está analizando. Y que eso es importante porque nos hemos dejado llevar o sorprender por estas herramientas novedosas, pero que no dejan de ser herramientas, que como toda herramienta hay que utilizarla correctamente. Es
Eso es como Y no hay que abusar. un código jurídico. Si no lo uses correctamente, estás en el problema más grande que hay. Entonces, no hay que abusar de esas herramientas, hay que definirle límites a esas herramientas y que todas tengamos unas reglas claras de juego. Porque volvemos a lo que planteamos ahora. Si llega una firma con un presupuesto ilimitado, como sabemos que existe, y llegan a una audiencia con lentes Oculus para todos y un planteamiento de realidad virtual, y la contraparte es un abogado de oficio, no sé si sea la misma palabra ya en Perú, Sí, sí, el que te abogado. asigna el Estado, evidentemente no va a haber un equilibrio de poderes, no va a haber un equilibrio de armas. Y ahí Claro. es donde entra el momento crucial de las reglas que se deben plantear para la utilización de esta herramienta. Por ejemplo, yo considero mucho que con el tema de pandemia, me imagino que en su país también fue igual, Cristian, el tema de la virtualidad, ¿no? Por ejemplo, esto de lo que llega a ser el Zoom, el Meet, el casi 99.9 de audiencias que estoy llevando son virtuales. Antes, todas las audiencias, mayormente, o las diligencias que había en fiscalía, era tener que ir a la fiscalía y estar ahí. En los juicios, claramente también era estar ahí. Y es un mundo muy diferente estar acá, frente a una pantalla, y es otra cosa totalmente distinta, que ahí solamente es para los que están preparados, que estar frente al juez cara a cara y estar en la audiencia. Porque ahí no hay que no, que se me fue el internet, que apago el micrófono, que tengo problemas de internet, no hay eso. Entonces ahí tú... Perdón, termina ahí. Ajá, claro, ahí tú mismo eres. Entonces yo siento, ¿y por qué toco esto? Porque siento que se está abusando de, como tú bien dijiste, de una herramienta. O sea, la herramienta no es que la vas a utilizar siempre. Debería ser para distintos escenarios. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente hace poco leí a un abogado que mencionaba que quería que la audiencia sea presencial. Y el testigo decía, no, yo no puedo, soy congresista, tiene que ser virtual. Y el abogado planteó y dijo, señor juez, tiene que ser presencial porque el testigo tiene que sentir lo que es estar en un juicio y eso va a llevar a que yo vea sus expresiones y con las expresiones yo también me guío por dónde, si está mintiendo, si está nervioso y lo comienzo a acorralar. En cambio en la virtualidad yo no puedo ver esas señas, yo no puedo ver esas cosas. Entonces siento que se está abusando. Eso es cierto, y de hecho acá en Colombia con el decreto 806, que fue la norma rectora inicial de toda la virtualización de la justicia, se planteó que la jurisdicción penal regresaba en gran parte a la presencialidad por eso mismo. Es decir, aquí en Colombia, si bien en diferentes áreas del derecho todavía se maneja la virtualidad enormemente, el área penal regresó a la presencialidad evidentemente por eso, porque hay valoraciones que son imposibles hacer y uno lo ve desde las conciliaciones. Conciliar Claro. con una persona de frente, negociar con una persona de frente es muy diferente a negociar virtual. Y bien, yo fui uno de los defensores de la postura de que si se negocian tratados internacionales y negocios millonarios a través de internet, la presencialidad surge y determina gran importancia en los momentos cruciales de esas negociaciones, esos aspectos. Por eso fue que aquí en Colombia la jurisdicción penal regresó a la presencialidad en gran parte de todo el proceso que se desarrolla. Cristiana, sí, unas preguntas han hecho. Dos preguntas, dice: ¿cómo puede una persona defenderse bien en un juicio si no se entiende cómo la inteligencia artificial llegó a una conclusión que la acusa o la perjudica? Desde la perspectiva en Perú, acá en Colombia ya hay una posición clara por parte del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional. Sin embargo, quisiera escucharte desde la perspectiva allá. A ver, básicamente por ahora, gracias a Dios acá en Perú, como tal, no es que la inteligencia artificial logre acusarte o llegue a la conclusión de sentenciarte. Eso sí o sí queda en el humano, que es el juez, que bajo las máximas de la experiencia te va a juzgar. Lo único que hasta el día de hoy se ha utilizado en inteligencia artificial en sentencias es en el tema civil, para sacar porcentajes, o sea,
sumas matemáticas, porcentajes de devengados, lo que debe, el que está obligado a pagar la pensión de alimentos, solamente se ha utilizado para eso. Yo creo que sería imposible hacer que una máquina pueda de alguna otra manera juzgar a una persona, porque ahí sí estaríamos yendo contra toda norma constitucional, porque ¿qué base o qué sustento jurídico o dónde ha estudiado la inteligencia artificial para poder causar una sentencia, ¿no? Aquí en Colombia sucede exactamente lo mismo. Creo que en ese derecho comparado vamos muy similares, en el sentido de que la Corte y el Consejo Superior de la Judicatura, que es la máxima autoridad en tema jurídico, establecieron que si bien dentro de la sentencia el juez la puede utilizar claramente, es una herramienta, debe plasmar dentro de la misma sentencia que fue utilizada. Es decir, debe especificar qué parte de la decisión o qué parte de la argumentación está utilizando fue extraída directamente desde la inteligencia artificial, determinando que eso no vulnere o no sobrepase el raciocinio de él. Como tú dices, no es que la inteligencia artificial dicta la sentencia, sino que es usada como herramienta. Porque en el momento en donde se determina que fue la inteligencia artificial la que determinó la sentencia, porque a veces sucede que en contestaciones de derechos de petición llegan simplemente contestaciones generadas por inteligencia artificial, porque uno identifica con el tiempo qué es inteligencia artificial y qué es reacción humana. Uno Claro. dice que hay claramente una vulneración al debido proceso. Claro, imagínese, si yo me entero que a mí me han sentenciado con una inteligencia artificial, ¿qué sustento jurisdiccional, no solamente en el ámbito que se está utilizando como una herramienta y se está tratando de implementar, no solamente en el derecho, sino también en distintas carreras, qué sustento procesalmente hablando? O sea, dime el artículo donde dice que la inteligencia artificial puede sentenciarme o puede opinar sobre el caso, porque al fin y al cabo se supone que si no, esto se transforma en un señor juez, usted ponga su computadora, ponga el audio y nosotros vamos a narrarle los hechos a la inteligencia artificial, ¿no? Y vamos a ver qué opina. Ya La nos volvemos una Terminator. ¿Cómo se llama la de Terminator? La inteligencia artificial de Terminator. No me acuerdo. Pero sí sé a cuál se refiere. Skynet. Ya sería un Skynet, que es una red artificial que toma decisiones y juzga. Y en ese momento, si correcto, Skynet. En ese momento, si ya como seres humanos llegamos a ese punto, fracasamos como especie. Cuando claro, ya un ente creado por nosotros mismos nos supera en decisiones, es un fracaso como especie. Claro, y justamente, Cristian, acá en Perú el tema informático como tal, recién se está implementando los delitos informáticos, porque ni siquiera es que esté como en el Código Penal establecido el tema de fraude informático, sus modalidades y todo lo que existe. Es una ley aparte que recién en el 2024 han hecho la primera sentencia de delitos informáticos. Entonces es como que acá en Perú, si ni siquiera lo que llega a ser el hecho punible, esto quiere decir el delito, está tipificado como tal en el código y está explicado de la mejor manera porque tiene vacíos, imagínese un tema de poder implementar la inteligencia artificial para sentencias. Lo que se tendría que hacer es ponerlo en la Constitución y ponerlo en cada código que lo vayas a utilizar y especificarlo por qué. Entonces, lo que están haciendo ahorita es, para ahorrarse toda esa chamba, simplemente utilizarlo como una herramienta para sumatorias, de pensión de alimentos, corregir temas de lo que llega a ser, ¿cómo se llama? Se me fue la idea. Corregir temas ortográficos. Ok, usos muy de ofimática. Sí, la ley, Manuel, es del 2013, pero me refiero a que no está en el Código Penal como tal establecido. O sea, la ley es muy diferente al código. Allí está información. Tenemos un aforo muy bien informado y capacitado. Tenemos otra pregunta que es muy buena. Dice,
¿qué responsabilidad tienen los operadores de justicia si durante una audiencia virtual se vulnera la ciberseguridad y se filtra información sensible del caso o se manipula la intervención de una de las partes afectando la imparcialidad del proceso? Eso es una pregunta como de preparatorio. A ver, ¿qué responsabilidad tienen operadores de justicia si durante una audiencia virtual por Zoom se vulnera la ciberseguridad y se filtra información sensible del caso o se manipula la intervención de una de las partes afectando la imparcialidad del proceso? Bueno, en realidad, bueno, sabemos que las audiencias son públicas. Por ejemplo, el caso de Castillo es totalmente televisado, sale todos los días. En realidad, toda audiencia es pública, a menos hay un tema que justamente es la reserva del caso, que uno puede solicitar por distintos motivos. Obviamente para eso lo tienes que justificar, pedir que el caso no sea público, pedir que el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, si usted ha visto, o no sé si justamente Manuel, que hacen dibujos que no hacen ingresar a la prensa. Por ejemplo, en el caso de un cantante, de un rapero que está metido en un tema muy grave de fiestas, donde había todo tipo de escándalos, no dejan ingresar a los periodistas y grabar, solamente pueden dibujar para explicar más o menos lo que se hacía, no están permitidos los celulares ni nada. Entonces, si hay un tema de reserva y se filtra alguna información, en algunos países eso es causal de nulidad, ¿no? Eso es cierto, y obviamente si llega a suceder eso directamente en la audiencia, pues el operador judicial tiene la responsabilidad de terminar la audiencia por seguridad de las partes, de los que están allí implicados, reportarlo y tomar las medidas correctivas, que eso es algo que puede suceder, diría yo, que en procesos de pronto de un alto interés colectivo, porque no creo pues que en el proceso de conciliación de Pepito con Juanita, porque Pepito no le pagó una determinada suma de dinero a Juanita, un monto bajo, pues vaya a suceder algo así, a menos de que entren a molestar como lo hacían en pandemia en las clases. Pero pues los que de pronto hemos estado en audiencias virtuales conocemos todo el protocolo y la rigurosidad que requiere, tanto que al inicio de la audiencia pues se solicita la identificación de las partes, el link que se envía es evidentemente privado, o sea, no cualquiera puede ingresar. Entonces la vulneración puede ser ya de pronto por la misma responsabilidad de los que están implicados en la audiencia, y si es así, claramente se puede identificar a través de una investigación quién fue el responsable, quién compartió, cuál fue la IP desde donde se conectaron. Es decir, nos recuerda todo lo que siempre nos han dicho, y es que en internet no hay nada oculto. Todo lo que toque internet permanece para siempre y puede ser encontrado por cualquiera. Por eso hay que tener mucho cuidado por lo que compartimos, con lo que compartimos a través de la red, porque eso no se borra. Así que hay que ser inteligente. Estamos en una sociedad sobreexpuesta y no medimos o evaluamos lo que pueda suceder. A ver, Cristian, Manuel dice, pero mi pregunta va dirigida si es que se utiliza en un medio virtual, es decir, una violación a la ciberseguridad. En el caso del rapero no hay medios digitales de por medio. Igual, es que una vulneración a ciberseguridad no quiere decir simplemente que alguien entre a una audiencia. Desde el momento en que yo estoy en una audiencia y envío, no sé, un documento en PDF a través del chat de la audiencia, un escrito, unos alegatos, y capten ese documento, ahí hay una vulneración de la ciberseguridad. Habría una violación a la intimidad también, ¿no? Correcto, claro. Y una vulneración al debido proceso, porque no me están garantizando el espacio adecuado para hacer y desarrollar lo que se esté planteando en la audiencia. Preguntas muy buenas. Es que Manuel también ve todo lo que llega a ser ciberseguridad, parce, también. Sí, eso es correcto. Dice, va dirigida a que se utilice un medio virtual, es decir, una violación cibersegura. En el caso de rapero no hay medios digitales de por medio.
Sin embargo, la ciberseguridad no solo tiene que ver con medios digitales. De pronto reincido en ese argumento porque hoy en día ya es mucho más amplio. Es decir, la ciberseguridad simplemente va desde el aspecto de que alguien pueda tener acceso a la pantalla de un testigo sin que el mismo testigo se dé cuenta. O que alguien tenga acceso a la cámara, que hoy en día hemos visto, y volviendo al asunto del metaverso, cámaras con deepfake, o sea, la reformación de la estructura facial de una persona con cámara podría ser claramente una suplantación en un testimonio. Claro, es que yo, lo que, lo que me imagino es que justamente en Estados Unidos, a ver, el tema y una buena pregunta, también sería, ¿por qué en Estados Unidos tienen este tema de que no se filtre las audiencias y sea mediante dibujos, que no dejen entrar a la prensa? Y porque acá en Perú no se ve tanto eso, ¿no? Porque acá en Perú no se ve el tema de los dibujos, todo es público, pero sí hay temas de reserva, ¿no? Entonces, lo que yo creería es que, mira, si se filtra algo porque alguien lo filtró, es una clara violación en la intimidad. Hablando acá de Perú, si sobre todo hay una reserva del caso, ¿no? Por ejemplo, yo he visto temas de reserva cuando hay muchos involucrados que aún no está sustentada la investigación y por lo tanto pueden manchar su honra y por lo tanto se está haciendo una investigación interna, se podría decir. En el tema de Estados Unidos, lo que yo he podido leer también en el transcurso de lo que me enseñaron en la universidad es que lo hacen por un tema de la presión mediática. No sé si, por ejemplo, el tema populista. El derecho se ha vuelto muy populista. Total, está cayendo en, sobre todo los medios son muy amarillistas, dice, le metió 15 balazos. Tú ves la necropsia y un balazo le metió. ¿Y los otros 15 dónde están? Entonces, básicamente en Estados Unidos es justamente por eso, porque como hay jurado, el jurado no puede estar mediatizado, ¿no? No puede estar... su concepto no puede estar sesgado. Claro. Entonces, si tú filtras, ya sea por voluntad propia una de las partes, comete un delito de violación de la intimidad. Y si peor, como dice Manuel, lo hace alguien externo, ya hemos visto que en Estados Unidos algunos hackers que se les dio la magnífica idea de hacer eso, o están presos, o creo que hubo un caso de un chico que era muy conocido que lo mataron, que lo colgaron. Tendría que buscarlo, sin embargo uno sabe que eso es jugar con algo que no hay que meterse, porque como te digo, sea como sea, siempre hay una huella digital que se puede rastrear y esa huella digital se puede alcanzar. Bueno, y por este espacio entonces vamos dando nuestras conclusiones finales. Javier, conclusiones finales del metaverso y el derecho. A ver, yo creo que, como dice, sobre todo, y siempre me quedo con el tema de los cigarros, que lo pusieron en un tema, todo en exceso es dañino. Y también sale en el tema de bebidas alcohólicas, todo lo que tú de alguna otra forma quieras, por ejemplo la inteligencia artificial, quieras reemplazarla porque te da flojera hacer tus deberes o algo, siento que ahí sí ya entramos en un grave problema, ¿no? En el tema del derecho, para poder implementar la inteligencia artificial para que tenga un rol más importante, primero tendrías que modificar muchos artículos y tendría que entrar en un debate porque ver hasta qué cierta manera hay una igualdad de armas, porque hay principios en el derecho que no te permiten de alguna otra manera poder implementarlo así a la ligera, porque si hay una igualdad de armas, y como bien lo dijo Cristian, el mismo juzgado que puede tener los medios porque se los da el Estado, puede implementar el metaverso, puede implementar la inteligencia artificial, pero la otra parte que no tiene dinero, que es un trabajador humilde, no puede tal vez acceder a eso, ¿no? O no puede tal vez acceder a esa inteligencia artificial de la misma manera. Entonces ahí va contra ¿qué? Una igualdad de armas, contra el debido proceso, en el tema de que si un juez decide, como dijo Manuel, tomar una decisión, no por él, sino por una IA, básicamente ahí vas contra todo lo que llega a ser el debido proceso y todos los principios importantes. De igual manera,
hay algo que también se me olvidó, que es el tema de la analogía. No sé si en Colombia lo tienen en el Código Penal, acá tenemos el principio de analogía. El caso que ve la inteligencia artificial es como que, a ver, yo le digo a la inteligencia, tengo un caso de un hurto, pasó esto, y la inteligencia te dice, en base a información que tiene de casos similares Sí, correcto. de otros lados. Entonces, acá está prohibida la analogía. Cada caso es diferente, cada caso es totalmente otro mundo. Entonces, la inteligencia de alguna otra manera no podría dar opiniones porque va a opinar respecto a otros casos y va contra un derecho, perdón, contra un principio muy importante del título preliminar del código. E iría contra otros derechos constitucionales, ¿no? Porque ya para terminar la conclusión, como bien dijo Manuel, puede haber muchísimos temas. Gente puede filtrar la información, se puede llegar a manipular la inteligencia artificial para que diga lo que tú quieras o lo que te sirva. Entonces, yo considero que hay que implementarlo poco a poco, poco a poco. Y para que tenga un sustento debe pasar por un debate legal, y para que se pueda sostener en el tiempo, tiene que ser implementado a los códigos en donde quieran utilizarlos. Excelente conclusión. Yo plantearía un enunciado que lo planteé en redes sociales. Nuestras redes sociales la pueden encontrar en la parte de arriba, Mr. Rivero 98 y Harp, JARP.98 de Javier, y Crist Ortiz M, del suscrito que les está hablando, o también de la firma, los videos que hemos elaborado. Y básicamente un enunciado que yo publiqué en X, y es que la inteligencia artificial y el metaverso es una herramienta, ni más ni menos que eso. No se la puede ni sobreestimar ni subestimar, porque en el momento en que lo hacemos, rompemos cualquier principio jurídico en ese aspecto. Y conforme a lo que dicen en el chat, por favor, si no quieren que su abogado de confianza, su profesional en derecho de confianza los mire mal, dejen de llegar a las consultas diciendo, es que yo le pregunté a ChatGPT, es que yo le pregunté a Google. No reemplaza un profesional en el derecho. Por el momento no lo hace, y dudo que a corto plazo lo vaya a hacer. Claro, porque es muy difícil que pueda interpretar o tenga la experiencia como tal de un ser humano. O sea, la máquina jamás va a tener esa experiencia que tiene el ser humano. Porque, por ejemplo, un juez que ha visto a lo largo de su vida 80.000 casos, se llama que tiene esas máximas de la experiencia y puede decidir. Pero en el tema de una inteligencia artificial, no es que haya visto los casos y haya podido pensar y tenga los sentimientos y tenga la experiencia muy diferente a un humano. Por lo tanto, por ahora solamente es una herramienta, en conclusión, que con el tiempo veremos si avanza y al final sustituye al ser humano. Cosa que no creo. Es difícil, aunque no sabemos, hace 200 años no se creían los aviones y hoy son indispensables. Y es importante. Por el momento tenemos que ir evolucionando y creciendo en ese aspecto. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Javier, muchísimas gracias. Qué bueno estar otra vez en este espacio. Hacía falta. Este es un espacio que refresca y actualiza, y que nos mantiene on fire en temas de derecho. Sí, y yo creo que ya vamos adelantando para la próxima, que vamos a analizar videos tal vez de derecho para la siguiente sesión. Sí, muy buena herramienta. Propusieron un tema de ciberseguridad. Si hay algún video en particular que les gustaría que analizáramos, lo podemos hacer y juntos vamos creciendo el derecho. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden, redes sociales en la parte superior. Pueden ver la repetición de este stream a través de las diferentes redes sociales. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, y nos vemos en una próxima sesión de La Firma.